Hola Maga, Hola, hola Andy, te escuchamos todos. Co- ¿cómo están? ¿Todos bien? Pues yo creo que no, Santi. Maggie, empezamos a las 7, órale. Perfecto, Andy, quedo atenta, ¿vale? Dale, gracias, bye. Hola Maggie, ¿ahí me oyen? Hola, sí, te escuchamos perfecto, Andy. También bien. Es que traigo unos AirPods. La tecnología, ¿eh? Ando muy moderno, Maggie. Tú muy bien. Felicidades por la salida de tu bebé de la primaria, ¿o qué Sí, salió? sí, sí, ¿Secundaria? sí, de la primaria, Andy. Qué buena Muchas onda. gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, colegas, ¿cómo están todos? Empezamos a las 7. Ando en la vacación familiar, gracias Salud Vital. Ando en la vacación familiar y vamos a transmitir desde Valle de Bravo. Ya me enfermé, ya me dio gripa. Bueno, han sido unas vacaciones un poco golpeadonas, pero está haciendo mucho frío, la estamos pasando acá muy a gusto. Empezamos a las 7. Hoy tenemos de modelo a mi hijo Santiago. Van a ver una pata de 29 centímetros. El pobre está muy desnutrido. Pero bueno, ahorita estoy con ustedes, colegas. Un abrazo y gracias a todos por estar acá.
Listo, Maggie, ¿cómo están? Hola Andy, súper, Qué esperándote. bueno, ya ¿Damos estamos inicio? aquí. Pues yo creo que sí, o quieren dar un poquito más de tiempo. De cualquier manera, la sesión está grabada y podrán estarla viendo en la página de Interferenciales en YouTube. Pero como tú me digas, Perfecto. Andy. Pues, ¿qué les parece? Ya veo algunos que se metieron, Maggie. Entonces, ¿por qué no vamos dando inicio? Claro que sí, Andy. Pues bueno, quiero darles la bienvenida, agradecerles que están aquí una vez más en estos webinars que el licenciado Andrés prepara para nosotros. Muchísimas gracias, Andy, por todo el conocimiento, por toda la sabiduría que siempre pues nos brindas. La verdad es de que aprendemos todos muchísimo de lo que tú nos impartes. Y bueno, pues todos tienen ahorita el micro apagado para que no se vicien los ruidos y algo así. En el momento de preguntas y respuestas podemos activar los micrófonos para que de alguna manera, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la vamos a dejar para el final y pues abrimos micrófono. Andy, pues el foro es tuyo y pues cualquier cosa estoy pendiente, ¿vale? Muchas gracias, Magali, a todos. Espero que me escuchen bien. Colegas, les mando un saludo. Ahorita ando vacacionando para los que se acaban de meter a nuestro webinar. Eh, Estoy en la parte de acá por Valle de Bravo, muy nubladón, me vine con la familia. No vayan a creer que esa linda cabaña que se ve el techo es mía. La renté por Airbnb, bastante bonita. Luego les paso el contacto, pero no vengan en esta época porque está haciendo un frío medio duro. Ya me enfermé de gripa y a lo mejor me van a escuchar un poquitín roncón y bueno, sacado un poquito de foco. Pero bueno, en esta ocasión quise abordar un tema y me pasó algo como muy curioso, ¿no? Que es, en realidad yo quería hablarles del túnel del tarso y no del seno del tarso. Entonces vamos a aprovechar esta confusión mía para pues, que veamos los abordajes, son muy similares, pero pues hablar de el pie es todo un tema, ¿no? Yo siempre he dicho que de algo de lo que no me operaría sería de columna lumbar y de los pies, salvo que sea estrictamente necesario, no sé, de acuerdo a su experiencia, pues cómo les ha ido con los pacientes de que sufren alteración directamente en el pie. El tobillo me parece una articulación muy noble, me parece una articulación que responde, pero ya dejando un poco la articulación tibio-peronea, me parece bastante compleja la estructura del pie. Como sabemos, es una estructura primero con alta propiocepción, tarso formado por diferentes articulaciones entre todos los huesos que conforman el macizo del tarso y después toda la parte de los metatarsos y las falanges, ¿no? De las más conocidas patologías, que yo creo que hemos atendido todos directamente en el pie, pues es el hallux valgus, el hallux rigidus, operado o no operado, la famosa y latosa fascitis plantar, que es todo un tema de biomecánica, la fascitis, y el espolón calcáneo. Pero hay dos entidades que me parecen de manejo complicado, un poco, antes de que empecemos la parte de electroterapia, pues hablar un poco de la biomecánica del pie y pues conocer bien las diferencias entre el túnel del tarso y el seno del tarso, ¿no? La planta del pie, pues obviamente, como lo sabemos bien, con sus tres arcos longitudinales, los tres arcos del pie, el arco longitudinal interno, que es el que forma el arco del pie, en el cual definimos toda la parte de pies planos y pies cabos en sus diferentes clasificaciones. Este arco corre del calcáneo hacia la articulación
metatarso-falángica del primer ortejo del pie. Después el arco longitudinal externo, que tiene un papel muy importante en las fases de la marcha. Este corre del calcáneo, de la base del calcáneo, a la articulación metatarso-falángica del quinto dedo. Y obviamente el arco transverso del pie, que se forma en todas las cabezas metatarsales o en la articulación de las cabezas metatarsofalángicas del pie, de tal forma que nuestro pie, voy a tratar de hacer esta forma, ¿no? Es una bóveda con tres apoyos, ¿no? Trípode se llaman. Entonces es como una bóveda donde acá atrás en el pulgar voy a ver el calcáneo, mi dedo índice formaría la parte de la articulación metatarsofalángica y mi dedo medio forma la parte de la articulación del quinto dedo. Un poco subdiagnosticada la articulación subastragalina, que es precisamente donde se van a encontrar tanto el túnel del tarso como el seno del tarso. En la parte medial tenemos la articulación tibio-peronea astragalina, que en realidad forma el tobillo, que es donde se dan los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión, y en la articulación subastragalina asistida por las articulaciones del medio pie se dan los movimientos de inversión y eversión del tobillo. Por un lado, el seno del tarso, ubicado en la parte lateral del pie, anterior al peroné, que yo creo que todos nos hemos ido dando cuenta de su posición, porque es donde le sale al pie gordito, ¿no? Parecido a un cojinete de grasa. Este seno del tarso, colegas, está formado exactamente en la articulación subastragalina, es decir, la articulación del astrágalo con el calcáneo. Y va a tener un ligamento interóseo, me puse a estudiar un ligamento interóseo que tiene un papel altamente propioceptivo. Hay varios ligamentos en esa zona y está también en el seno del tarso, está ubicado la parte de un cojinete graso primero, altamente inervado. Tenemos una rama del nervio peroneo superficial, ahorita vamos a hablar de la sintomatología, y también tenemos pues parte de la cápsula de la articulación subastragalina, o sea, en su unión con el calcáneo. Tenemos ligamentos o la cápsula anterior y la cápsula posterior, y dentro hay otro ligamento que es el ligamento interóseo, que se lesiona frecuentemente en mecanismos de inversión forzada, es decir, el clásico esguince de tobillo, donde el pie se mueve medialmente y nuestro tobillo sufre un desplazamiento lateral, el clásico torzón del tobillo que todos hemos sufrido. Por otro lado, ahora vamos a cambiar de estructura anatómica, vamos a hablar del túnel del tarso. El túnel del tarso no es lateral, sino se encuentra medial al tobillo, por abajo del maleolo tibial, y tiene una estructura altamente importante que por ahí pasan una rama del nervio tibial posterior y que le va a dar inervación a todo lo que es la planta del pie para tratamientos de fascitis plantar, para tratamientos de espolón calcáneo. Es esa estructura la que vamos a bloquear por medio de la electroterapia.
específicamente en el seno del tarso, pues tiene mucho que ver la posición del pie. Se habla de que un pie con alto nivel de pronación va a tender a desarrollar inflamación de este cojinete graso, que es el que está dentro del seno del tarso y normalmente se relaciona a problemas de tipo traumático en esguinces de tobillo. Yo creo que algunos hemos tenido, cuando estaba estudiando sobre el seno del tarso, pues decía yo, puede ser esta la causa, porque está muy pegadito al ligamento peroneo astragalino anterior, que como sabemos, pues es la parte que se lesiona o es el ligamento que por estadística más frecuente se va a lesionar en la parte de los esguinces en mecanismos de inversión forzada. El primer ligamento en estadística, cuando tenemos un esguince en inversión forzada, el ligamento que más se va a lesionar es el peroneo astragalino anterior y enseguida el ligamento peroneo calcáneo. No, perdón, el peroneo astragalino posterior. Y después el peroneo calcáneo. Entonces vamos a tener, en primer lugar, en estadística, el peroneo astragalino anterior. En segundo lugar, el peroneo astragalino posterior. Y en tercer lugar, el peroneo calcáneo. Sin embargo, colegas, hay otras causas que pueden generar inflamación en el famoso seno del tarso, que es una estructura en forma de un conito con su base en la parte lateral. Ahorita vamos a ver en un pie real dónde estarían los ligamentos y dónde estaría específicamente tanto el seno del tarso como el túnel del tarso. Otras de las causas que pueden generar inflamación de este cojinete graso altamente inervado, colegas, son problemas, por ejemplo, de tipo reumático, ¿no? Como pueden ser la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante o la artritis reumatoide. También hay temas de tumoraciones tanto benignas como malignas que pueden generar un proceso de inflamación en el seno del tarso, o podría ser un quiste sinovial, por ejemplo, o un edema óseo a nivel del astrágalo, perdón. Esas podrían ser las causas. Más frecuente, no hay una estadística en cuanto a género, se puede presentar también tanto en hombres como mujeres, aunque sí hacen una mención los artículos de que es más frecuente en mujeres entre la segunda y la cuarta década de vida, es decir, entre los 20 y los 40 años de edad. Se caracteriza por un dolor difuso en la cara lateral del pie. Estamos hablando del seno del tarso, ¿ok, colegas? Bien abusados con eso. Se caracteriza por dolor en la cara lateral, puede hacerse difuso hacia la cara anterior del pie en dirección a la base del quinto metatarsiano, en dirección del empeine, y también puede dar dolor irradiado hacia la cara del calcáneo, hacia atrás, ¿no? Posteriormente, pero sin abarcar los puntos de dolor específicos entre lo que es la fascitis plantar y la parte de del espolón calcáneo. Es un dolor que aumenta con la actividad, sobre todo en terrenos irregulares. Es un dolor que aumenta o el paciente nos refiere después de estar mucho tiempo de pie por su trabajo o no sé, en actividades cotidianas. Si el paciente permanece mucho tiempo de pie,
pues este dolor va a incrementar. No presenta datos radiculares o de nervio, no hablemos radiculares, sino más bien de nervio. No hay adormecimiento, no hay parestesias, no hay disestesias y el tratamiento puede ser normalmente es con antiinflamatorios de tipo no esteroideo. También la fisioterapia es uno de los pilares en el tratamiento conservador de este tipo de lesiones. Y en esta escalada de tratamientos vamos a tener también la parte de infiltraciones locales con esteroides y muy pocas veces se tiene que llegar al tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico lo que se vigila es la parte de la estabilidad subastragalina. Esto se hace por medio de radiografías con o sin estrés, por medio de tomografías para ver qué tan inflamado está el cojinete graso y también por medio de resonancia magnética, que es el estudio como que más información nos puede dar en este sentido, ¿no? Obviamente, pues la cirugía va encaminada a mejorar la estabilidad subastragalina. Esto se hace o con tomando porciones del peroneo corto, del tendón del peroneo corto, o bien del tendón de Aquiles, ¿ok? Todo eso es en cuanto al seno del tarso. Haciendo un pequeño resumen para ustedes, colegas, pues el seno del tarso en primer lugar está en la cara lateral, anterior a el peroné, muy pegadito al ligamento peroneo astragalino anterior, ¿no? Ahorita que tengo aquí a mi familia, les voy a presentar diferentes pies. Paulina, vete lavando la pata porque también tu pie es un caso importante. Nada más están riendo aquí en la sala. Siguiendo con esta parte del seno del tarso, el seno del tarso es la estructura cónica que dentro de los ligamentos que tiene, pues el más importante es un resumen, colegas, es el ligamento interóseo altamente propioceptivo. ¿De qué está lleno el seno del tarso? Pues es un cojinete graso que a lo mejor han visto en algún familiar o en algún paciente sería como que lo más importante, ¿no? Por la parte interna, por la parte del túnel del tarso, por la parte medial del tobillo, tenemos el túnel del tarso que es diferente al seno del tarso. El túnel del tarso se encuentra por abajo del maleolo medial, por abajo del maleolo tibial y la estructura más importante que pasa ahí es el nervio tibial posterior. Cuadro clínico que no hemos hablado del túnel del tarso, pues obviamente es dolor en la parte interna del tobillo, en la parte interna del pie, por abajo del maleolo tibial, como dijimos. Y la diferencia es que aquí sí se van a presentar datos de nervio periférico, ¿no? La sensación de parestesias o disestesias o esta sensación de toques eléctricos en el tobillo, en la parte medial, que corren hacia la planta del pie, porque es inervado la planta del pie por esta rama del tibial posterior. Mucho tiene relación con la pisada en la planta del pie. Entonces, si les parece bien, como dijimos, pues el tratamiento normalmente va a ser fisioterapia y antiinflamatorios no esteroideos. En algunas ocasiones, colegas, se sugiere el uso de una tobillera para dar estabilidad en la articulación subastragalina o también se reportan algunos manejos donde el paciente tiene que ser inmovilizado por un periodo
para mejorar la sintomatología y promover la desinflamación de este cojinete graso. Considero que son pocos los casos, y la bibliografía nos los dice, que llegan a la parte quirúrgica del pie. ¿Ok? Entonces, vamos a movernos un poquito. Vente, Santi, por favor, para acá. Y que alguien me apoye aquí de la family, chicos. Voy a voltear la cámara para que vayamos viendo algunos puntos en el pie. Mira, San, ven, siéntate aquí, papi. Tomas con cuidado. Pon tus pompitas acá y descúbrete un piecito. Y vamos a apoyar tu pie acá arriba. Entonces, ¿tú vas a ser la camarógrafa, Nati? Muy bien. Bueno, a ver, colegas, voy a voltear la cámara. Para acá, Chapis. Vamos a desconectar esto. Y ahí vamos a ver. Tienes que ponerle así y me sigues todo lo que yo vaya haciendo. Órale, flaca. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ver en la parte. Magali, dime si se ve bien, ¿no? Sí, Andy, sí lo podemos alcanzar a ver. Perfecto. Estoy siguiendo por acá, Nat. Vamos a ver aquí así, la parte del maleolo tibial. Y vamos a tener un complejo ligamentario, que es el complejo que llamamos complejo deltoideo. Repito, esto es el túnel del tarso. ¿Quedó claro? El túnel del tarso va a quedar exactamente en esta zona de aquí. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner una T de túnel del tarso. Ahora vamos a tomar hacia acá, flaquita, que se vea aquí así el pie de Santi. Muy bien. Yo me voy a pasar por acá atrás. Y pon un poquito en vista lateral, amore, tu pie, que se vea, ándale. No, no lo hagas en tanta inversión. Entonces, exactamente este es un buen punto, porque aquí vemos la parte del peroné. Mi hijo tiene el tobillo muy huesudo. Y fíjense cómo, si alcanzan a ver, en esta zona de aquí estaría el seno del tarso. Pálpense su tobillo para que sientan que hay una especie como de gordito ahí, ¿sí? Aquí es donde exactamente vemos la parte del seno del tarso, ¿sí? Seno del tarso. Eso es una S, quedó como 5, pero es una S. Y entonces el peroneo astragalino anterior, que es este que estoy dibujando aquí, colegas, pues forma parte o estabiliza al seno del tarso. Luego vendría el peroneo calcáneo más hacia acá. Y ahora gírate todo de lado, Santi. Y entonces el peroneo, estira un poquito, no lo haga, ándale, ahí estás perfecto, Santi. El peroneo astragalino posterior viene aquí. Tú me vas diciendo, Maga, si nosotros podemos o si se alcanza a ver bien, ¿sí? Entonces, cuando exploremos el peroneo astragalino anterior, es un poco posterior al seno del tarso. Aquí se siente el cojinete graso. Seguramente han visto pacientes que tienen un gordito aquí, que también se ve como gordito después de los esguinces de tobillo. ¿Se acuerdan de esto? Entonces aquí tenemos esta parte, que sería el seno del tarso. El primero en lesionarse es el peroneo astragalino anterior. En segundo lugar, el peroneo astragalino posterior. Y en tercer lugar, el ligamento peroneo calcáneo. Entonces, en el seno del tarso,
los pacientes van a referir dolor difuso en la cara lateral del pie, ¿se ve bien ahí, Nat? En la cara lateral del pie, con irradiación hacia la parte anterior lateral del pie o hacia la parte posterior del pie. En cambio, vamos a girar, Santi, la parte interna, la parte medial, exacto. En cambio, en el túnel del tarso, acuérdense que el nervio tibial posterior, ¿cuál peroneo? El nervio tibial posterior baja así, entra el del tarso y manda todas las ramas hacia la parte posterior, o más bien plantar, para inervar la planta del pie. Hay una maniobra específica, vamos a ponernos un poquito, Santi. Creo que se ve con buena luz, ¿verdad, Maga? A ver, siéntate aquí, flaco, viendo hacia allá. Y tú me vas a ir siguiendo, ¿sí, Nati? Órale. Entonces, chicos, como podemos ver, ¿sí? Haz una toma así, Nati. Eso es. Mi maleolo tibial es más proximal que mi maleolo peroneo. Observan la diferencia ahí donde están mis dedos. Y de ahí es por eso que la inestabilidad de tobillo es más inestable, flojitosan, hacia su cara, ¿no? Medial o hacia el movimiento de inversión forzada. Entonces, hay una prueba para detectar la irritación en el seno del tarso. Tú con una mano vas a tomar la parte del retropié, vas a hacer 10 grados de dorsiflexión y después vas a hacer un movimiento de inversión forzada. Y vemos en el dibujo incluso cómo se deforma la T, ¿no? Cuando hago esto. Acuérdense, es 10 grados de dorsi para comprimir el seno del tarso, donde está mi pulgar ahorita, y de ahí vamos a hacer la inversión forzada. Entonces, en esta zona es donde queda mi articulación subastragalina. El astrágalo quedaría como más o menos en esta zona. ¿Sí, colegas? ¿Lo ven bien ahí? ¿Sí? Entonces estoy sobre la zona subastragalina. Ahí estaría el seno del tarso, más o menos en esta hendidura donde está el pie, ¿no? Ahí quedaría un poquito más abajo y es ahí donde vemos el gordito del pie. Entonces, seno del tarso, dolor en este punto de acá, ¿no? Aquí el seno del tarso nos quedó muy alto porque en realidad iría aquí, pegadito al peroneo astragalino anterior. Acá. ¿Sí? ¿Te duele? ¿Poco? Fíjense, ya está chueco mi hijo, ahí te duele como piquete, ok. Y el túnel del tarso, de manera adecuada, mejor posicionado yo, quedaría en esta zona de acá. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, una zona de dolor, enfocamos aquí, mi amor, una zona de dolor sería esto para la fascitis plantar. ¿Se acuerdan del tubérculo del calcáneo? Está aquí, ahí duele. Y en la zona del espolón, ahora vente para acá, mi amor, quedarían hacia este.
zona. Entonces quedaría aquí el espolón, que ya no pinta la pluma, pero bueno, espolón, calcáneo, fascitis plantar en toda esta zona y esta parte de aquí, que es el punto de dolor para la fascia plantar. ¿Hecho? Hasta ahorita vamos bien, colegas. Muy bien. Ahora, tenemos acá ya preparado, chicos, todo nuestro material de trabajo. Si quieres, abre un poquito la toma. La toma es que salga todo, mi querida Nati. Hoy vamos a trabajar y les vamos a compartir un protocolo para tanto seno del tarso como túnel del carpo. ¿Ok? Pásate de este lado, mi amor, vente. No, tú ahí quédate. Aquí levantamos la patita, estírala y vamos a grabar aquí, vente, Nati. Entonces, todos preparando cámaras en casita, chicos, por favor. Vamos a empezar con el láser. Uy, te está saliendo perfecto. Magali, Natalia va a pasar sus honorarios y Santiago, mi hijo, también, ¿ok? Muy bien. Vamos a recuperar aquí el protocolo. Fíjense bien. Podemos hacer dos protocolos con el láser de baja potencia. Acércalo un poquito, mi amor, aquí. Eso es, ahí se ve muy bien. Cuando yo manejo el láser continuo, su efecto es analgésico, chicos. Pero como aquí hay un tema de edema, en los láseres de baja potencia, nosotros vamos a trabajar con el láser en frecuencias de 700 Hz. Entonces yo voy a mover, vamos a suponer que yo noto que hay cierta inflamación en el seno del tarso. Acuérdense que el cojinete graso se inflama y entonces vamos a colocar la frecuencia en 700 Hz. Si es más dolor que inflamación, entonces trabajo con la frecuencia continua. ¿Quedó claro? Y ahora vamos a aplicar los puntos de láser. Fíjense bien, sígueme de este lado, Nat. Perfecto, muy bien. La cámara hacia acá, Santi. Y entonces, los puntos de abordaje serían en esta posición y yo voy a prender ahí el láser y voy a aplicar. Fíjense bien, colegas, haz una toma hacia acá, mi amor. Puedes aplicar puntos 1, 2, a lo mejor cuando despego el láser ustedes lo van a ver, y 3 de 1 minuto sobre la zona o de 30 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para que toda la zona de tratamiento me quede bien, bien empapadita, bien radiada por la luz láser. En el en el túnel del tarso, perdón, yo voy a hacer una técnica diferente, porque lo que se inserta o lo que pasa, no se inserta, lo que pasa en el túnel del tarso es el nervio tibial posterior, ¿ok? Entonces, vamos a poner unos puntos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De cuántos? De 30 segundos. Fíjense bien. 30. Y 30 es 1 minuto.
y 30, 1,5 minutos, y 30, 2 minutos, y el último minuto lo voy a poner 2 puntos de 30 segundos sobre el seno del tarso, ¿ok? Hasta aquí vamos bien, chicos. Alguien que esté, es que no sé, a ver, voy a revisar tantito, vamos a revisar aquí el chat. ¿Sí me escuchan? ¿Alguien abra su micro? Hay mucha gente que le queda... Magali, ¿estás ahí? Sí, Andy, aquí estoy. Ya, perfecto, perdóname. Te hiciste la sorda cuando te dije que mis hijos iban a pasar honorarios, ¿eh? Muy bien, Ah, vamos para, quise vamos no para, escuchar esa parte. ya sé, vamos a pasar para acá, chicos. Ahora vamos con el ultra, ¿sí? El ultra, fíjense bien, vamos a suponer que es un seno del tarso, les queda inflamado, como escribió alguien ahí en el chat, les queda inflamado crónicamente, así es, y eso puede generar un dolor de cronicidad. Nosotros vamos a trabajar el ultrasonido en 3.3 megahertz al 20%, voy a ir dosificando. Al 20%, chicos, y como es un área pequeña, con 4 minutos es más que suficiente. Esta sería la dosificación si quieren tener un proceso de antiedema con el ultra. Súbete una caja, nena, o servitoallas. Y entonces vamos a ver ahora la aplicación sobre la parte del seno del tarso. Estaría trabajando aquí. Hagan movimientos muy precisos, incluso podrían abrir un poquito la parte del seno tarsal. Ándale, ahí se ve todo el pie y ustedes van manipulando un poco esta zona. Esto sería antiedema. O chicos, podemos jugar y aplicar 2 minutos con esa dosificación al 20% y después otros 2 minutos. Vamos a la máquina Minati para que ellos vean exactamente al llegar a los 2 minutos en esa dosificación antiedema, pues yo pauso mi ultra, imagínense que ese reloj ya marcó los 2 minutos y de ahí yo me voy al 100%, ¿sí? Con la misma dosis. Tomamos para Canat. ¿Qué estoy haciendo acá? Pues estoy promoviendo un poco de elevación térmica. Fíjense, a diferencia del peroneo astragalino anterior, yo trabajo más sobre esta zona, ¿ok? Si fuera el peroneo astragalino anterior, yo dirigiría mi ultra bien poquito, 1 centímetro más abajo. Esto sería peroneo astragalino anterior, pero si estoy trabajando en el seno del tarso, sería en esta parte de acá. A diferencia, si yo trabajo más, esto no se hace, nada más que ahorita lo estoy haciendo, pues para optimizar el tiempo. Si yo trabajo más sobre, no el seno, sino sobre el túnel del tarso, pues yo me sitúo acá con efecto térmico. Acuérdense que el efecto térmico del ultrasonido al elevar la temperatura de tejidos profundos, pues promueve una vasodilatación, llega mayor flujo sanguíneo a la zona,
mayor oxigenación, la reabsorción de los catabolitos es mucho más rápida y yo tengo muchos mejores efectos o asisto muy bien. Para los que les gusta la terapia manual, voy a pausar un pasito para atrás, flaca. Para la gente que le gusta la terapia manual, pues la terapia manual, quédate ahí, mi amor. La terapia manual es un excelente aliado en estas dos patologías, ¿no? Las tracciones gentiles y sostenidas, las tracciones gentiles y sostenidas de la articulación subastragalina hacen que se libere ese espacio. Entonces, tomen el calcáneo, tomen el medio pie y traccionen en sentido distal, tratando de abrir el espacio del seno del tarso y del túnel del tarso. La tracción es hacia ustedes. Gentil, no agresiva, sostenida durante 1 minuto y después liberamos gentilmente. ¿Tú cómo se siente, Santi? ¿Molesta? Muy bien. Y bueno, el último paso del tratamiento, la cereza del pastel, pues sería la colocación de la electroterapia. En estos casos, me parece que podemos hacerlo de una manera muy precisa con nuestros electrodos autoadheribles, ¿sí? Recuerden que vamos a la colocación del túnel del tarso. Ahorita les digo que quiero que recuerden, porque a lo mejor muchos de ustedes ya pensaron en una licuefacción, en inmersión, ¿no? O a lo mejor un baño galvánico, ¿sí? Fíjense dónde coloqué, esto es para el túnel del tarso y yo me voy a ir aquí, posterior a la tibia, y voy a colocar acá, ¿sí? Ahí nos quedamos, Minati? Esa toma que estás haciendo, la estás haciendo súper bien. Vamos a pasar los cables rápidamente y vean la colocación. El ánodo va a ir arriba, proximal, y el cátodo va a ir abajo o distal. Ahí se ve perfectamente bien. Aquí podemos hacer nuestro alto voltaje con polaridad positiva para bajar la irritación del nervio. Ahorita vamos a hacer los programas. O puedo poner un antiedema, analgesia con TENS, por ejemplo, con bloqueo medular. Entonces, todos ahí tomen la foto a la pantalla para que se recuerden bien. El electrodo proximal no va sobre la tibia, no va sobre la tibia. Y esto a veces dicen, Andrés, eres muy exagerado. Sí, sí hay que ser exagerado porque el nervio tibial posterior queda precisamente aquí atrás, posterior a la tibia. Entonces, el electrodo proximal es posteromedial y el electrodo distal, que es el cátodo, va exactamente por abajo. Tengo prominencias óseas en el pie, entonces tengo que ser verdaderamente cuidadoso con qué corriente puedo usar aquí. Entonces tenemos el alto voltaje, que es muy noble, y tenemos también la parte de analgesia o una teudo si hay mucho dolor. Entonces vamos a programar, ya saben que yo aquí en mi equipo Intellect Mobile ya tengo guardados mis protocolos. Si ustedes ven que el paciente tiene hipersensibilidad,
esta sería la dosificación. Por temas de tiempo, chicos, lo voy a hacer ya guardado. Acércate, haz un close-up un poquito. École, y esa sería la dosificación a nivel sensitivo. ¿Ok? A nivel sensitivo. Si quieren y no se quieren ir por quitar la irritación del nervio, sino otra opción sería, por ejemplo, un analgésico antiinflamatorio con interferencial bipolar. Esta sería la dosificación. Acércate un poquito, Nati. Ajá. O bien, apagamos el barrido y puedo proyectar acá una pseudo anestesia. Todos los 3 protocolos son a nivel sensitivo. Recuerden que la pseudo lleva entre 4,000 y 6,000 de frecuencia portadora o de transporte. O pueden trabajar un TENS. Vamos a programar rápidamente un TENS. ¿Sí? Vamos a poner bifásico asimétrico, anchuras de pulso entre 80 y 120. Recuerden que cuando la anchura de pulso es más corta, es más agradable la percepción del paciente. Y meto que les parece un barrido de 100 a 150. Y con una amplitud modulada al 40% para evitar el fenómeno de acomodación. Tomen una foto ahí, colegas. Esta es una analgesia por bloqueo medular con TENS, ¿ok? Ahora vamos a ver la colocación. Vente para acá, Nati. Luz, por favor, doctor. Vamos a ver la colocación para el seno del tarso. En el seno del tarso, que es un proceso inflamatorio del tejido adiposo que está aquí, o que también se llama, o que le dicen fibroadiposo, aquí el protocolo antiedema nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Acuérdense que en los edemas, el negro va distal, el cátodo va distal y el rojo va proximal. Entonces yo lo que voy a buscar es que este antiedema pues me quite el proceso inflamatorio de ese tejido adiposo. Vamos a ver otra vez, chicos. Yo puedo usar un antiedema bipolar. Acuérdense que este protocolo se puede aplicar desde 10 minutos hasta media hora, ¿sí? Y después podría utilizar una analgesia, la misma que programamos de manera en el video anterior con TENS o un analgésico antiinflamatorio con interferencial. Considero que en estos 2 casos del seno del tarso y del túnel del tarso sería una mejor opción trabajar con calor, definitivamente, que en vez de frío, ¿sí? Me parece que el calor puede promover un mejor aporte sanguíneo, ¿no? Todos los protocolos que vimos el día de hoy son a nivel sensitivo, ¿ok? Entonces vamos a ir preparándonos, colegas, para
la serie de preguntas y respuestas que tenemos destinado en cada webinar. No sé cuántos somos, pero si somos muchos, yo les pediría que me apoyen, perdón, Santi, que me apoyen usando el chat. Si no somos tantos, Maggie, pues podemos abrir el micro para que ellos estén en contacto directo conmigo. Muchas gracias a ti. Muy bien. Bueno, Perfecto, Andy, ya todos tienen el micro habilitado. Ok, ya que estamos todos aquí, esa fue la camarógrafo, voltea, saluda a todos, no es Ficio. Y esas dos flojas de allá son mi esposa y mi hija Paulina, y este es el que estudió medicina, ok. Gracias, colegas, a todos por reunirnos hoy miércoles. Andamos en la vacación. Listo, chicos. Vámonos a preguntas y respuestas. Les agradezco que me hayan acompañado hoy. Y pues adelante. ¿Les parece bien? Me voy a concentrar aquí un poquito en el chat. Muy bien. Hay mucha gente que le queda inflamado crónicamente después de un esguince. Sí, sí, definitivamente después de un esguince, pues queda ese gordito, ¿no? Se le llama muy mamalón en inglés fat pad o jinete de grasa. Y sí, definitivamente sí, en muchos pacientes queda inflamado. Qué bueno que se escuchó todo bien, todo se ve perfecto. De repente se corta el sonido, perdóname. El ultrasonido es pulsado, colegas, cuando queremos el efecto antiedema, ¿ok? Por eso lo puse pulsadito al 20%. Y pueden ser los 4 minutos para el seno del tarso. Estamos hablando de seno del tarso, ¿ok? Acuérdense, seno del tarso, cojinete graso inervado, lateral al pie. Túnel del tarso, nervio tibial posterior, que pues, es obviamente una irritación o un atrapamiento, como en el túnel del carpo se atrapa el nervio mediano, pues en el túnel del tarso se atrapa el nervio tibial posterior. Si quieres desinflamar, el ultrasonido es pulsado al 20%. Si trae más datos de nervio, úsalo continuo, ¿ok? Fortalecimiento ayudaría o empezar con estiramientos. Muy bien, creo que ayudaría muchísimo la parte de terapia manual, como les decía, de tracciones. Fíjense que leyendo los artículos del Sevier, pues sí hablan de un buen protocolo de calentamiento previo a la actividad deportiva y estiramientos. Ayudan mucho los estiramientos, pues de la fascia plantar, del tendón de Aquiles, que ese lo usamos mucho, pero sí creo que a veces estiramos poco el tibial posterior, el tibial anterior y también los peroneos y también un poco la parte del tibial posterior. Entonces, estiramiento y el fortalecimiento, por supuesto que ayudaría, pero recuerden que o la sugerencia que yo les doy, ¿no? Como terapeutosaurio, como ruco, es que cuando estructuremos un tratamiento de fisio, punto número 1, colegas, es manejo de control e inflamación, o si lo quieren poner así, manejo manejo y control de dolor primero y luego promover las fases de reparación tisular, ¿no? Es decir, cuidar la fase de inflamación aguda, fase proliferativa y fase de maduración. Después, mejorar los arcos de movimiento. Ese es mi segundo objetivo. Y el tercer objetivo sería fortalecer, primero a lo mejor no tanto funcional, sino
como un fortalecimiento más preciso y luego ya ir progresando a funcional. Pero sí, definitivamente es importante el trabajo de terapia manual y el trabajo de reeducación de la marcha, el análisis de cómo está esa pisada. Algunos artículos sugieren el uso de órtesis para evitar que sea un pie muy pronado, ¿no? Que ustedes, bueno, conocen muy bien, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Aquí estoy, traigo el audio abierto, colegas, entonces ustedes pueden abrir su micro, ya se los habilitó mi querida eh, Magali, que la felicitamos porque su bebé salió hoy de la escuela, entonces, pues padrísimo, ¿no? Eh, que Dios las bendiga a las dos, Maga, que son logros, sí, del hijo, pero también de la mamá, ¿eh? Te felicito por eso. Ay, Es, gracias, Andy. no, de Muchas qué, gracias. de qué. Eh, Recuerden también, colegas, que, bueno, un poco, una disculpa, pero yo no conocía este lugar de Valle de Bravo. Fuimos a conocerla, va, está lindo, muy boscoso, pero ahorita es época de lluvias, entonces a lo mejor por eso de repente se cortaba un poco el audio, pero aquí estamos, ¿ok? Para lo que ustedes quieran, ¿no? Recuerden que en agosto, Maggie, me parece que tenemos webinar, no, que tenemos, iniciamos la formación de electroterapia clínica presencial, nuestros 4 módulos en el CESI, todos los informes que quieran pedir, lo pueden hacer por medio de Magali. Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Creo que lo logramos muy bien. Recuerden que esta sesión queda grabada para que la puedan consultar después y que me pueden seguir en redes como L de licenciado, FT de fisioterapeuta, LFT, Andrés Rosas, o directamente en mi celular, que se los estoy escribiendo ahora mismo en el chat. Andrés, Dime. Héctor Pollo, ¿cómo Hola estás? Héctor, qué gusto escucharte, flaco. Pues bien, aquí viendo las estrellas. Oye, una pregunta, ¿consideras algún protocolo con láser de alta potencia? Claro, claro, definitivamente el láser de alta potencia sería un super aliado, ¿no? Hay un protocolo, Pollín, que se llama antiedema y le da sobre esa zona. Como es un área muy pequeña, viste que son prácticamente un electrodo de estos de 5x5, que fueron los que usé con la pata de mi hijo, ¿no? De 5x5 son 25 centímetros cuadrados. Yo haría la concentración de láser de alta apoyo para el seno del tarso en la cara lateral, una sesión antiedema, una sesión bioestimulante. Y en la parte del túnel del tarso, la diferencia, si se fijaron, es que en el túnel del tarso yo sigo el trayecto del nervio tibial posterior en el túnel del tarso. Y en el seno del tarso, pues literal, Héctor, es concentrarte en la mera zona de dolor, que es ese cojinete graso que todos tenemos y que también un poco con los años, como les decía, la etiología más frecuente es traumática por mecanismos de inversión forzada, pero también pues los que ya vamos para la tercera edad, pues sufrimos de artrosis, Héctor, y puede generarse ahí una hipertrofia de, eh, de esa parte grasa, ¿no? Yo de hecho de repente me veo mi tobillito y ya veo ahí el seno del tarso un poquito más chichón, ¿no? Más crecidillo. Entonces,
Para el seno del tarso, Héctor, para no hacernos bolas, porque luego ves que se me van las cabras al monte, una sesión antiedema y una sesión bioestimulante. Y para el túnel del tarso, seguir con el antiedema, eso es importante, ¿no? Y después poner algún protocolo analgésico. A lo mejor Asa Láser pues, se enoja conmigo, pero pues finalmente todos los síndromes de compresión pues deben de llevar un protocolo muy similar. Entonces creo que el antiedema, corregir obviamente la inflamación, pero luego hacer bien el análisis biomecánico. Y a lo mejor un proceso analgésico, Héctor, les iría muy bien. Entendido. Muchas gracias. A ti, amigo, te mando un abrazo y espero verte pronto, que siempre decimos que nos vamos a reunir y nunca nos reunimos. Pero bueno, ya. ¿Cuándo regresas de vacaciones? Ya regreso pasado mañana. Regreso el viernes. Busco. Y entonces a ver si te escribo por privado para ver si nos vamos a cenar con las señoras, ¿ok? Órale, jalo. Gracias. A ti, Héctor, a ti. Perdóname que no vi. Ay, ya se soltaron muchas preguntas aquí. A ver. Me encanta que estemos, ¿no? Estuvieron genial sus hijos, gracias. Sí, son lo máximo. Se parecen a la mamá. De nuevo, el protocolo de alto voltaje. Sí, claro que sí. Mira, aquí tengo prendido el equipo. Yo soy fan, como ustedes saben, de el alto voltaje. Espérame, porque como en estas zonas llueve bastante, déjame, voy a voltear la cámara. Mira, el protocolo de alto voltaje sería este. Yo ya lo tengo guardado en la memoria de nuestro combo. ¿Cómo les ha ido con los webinars? ¿Sí les han ayudado, colegas? Sí, mira, este es el protocolo de alto voltaje. Cuando tengan un tema de hipersensibilidad, disestesias, ¿no? Estos dolores ardorosos, la polaridad positiva jala muy bien, colegas. Al contrario, cuando hay hiposensibilidad o parálisis, manejamos esto con polaridad negativa. Entonces ahí está el protocolo de alto voltaje, amigos, para que ustedes lo apliquen. Vimos la colocación y como les dijo Maggie, colegas, esto queda grabado, ¿ok? Esto va a quedar grabado para que ustedes puedan consultarlo las veces que ustedes quieran, ¿sí? Porfa, sin temor a... No sé cómo le hice hace rato a esto, Santi, pero bueno. Sí, los chavos son a todo dar, gracias. ¿Qué es mejor cuando tienen material de osteosíntesis e hipersensibilidad? También hay inflamación. Siempre que nos reunimos para la certificación o en webinars o en algunos otros eventos, colegas, siempre les digo, Sebastián, que si ven un proceso de edema, vayan a atender el edema, porque el edema genera fibrosis, ¿no? Creo que es muy importante. Todos los protocolos que vimos, Sebastián, se pueden aplicar con material de osteosíntesis. El alto voltaje, las interferenciales y el TENS no están contraindicados. Solamente lo que estaría contraindicado, y no sería una contraindicación absoluta, sería el uso de alguna corriente galvánica, ¿no? Y ténganle paciencia, ténganle paciencia, a este tipo, a estas dos patologías. Por ejemplo, ahorita tengo una paciente, mando un saludo a mis colegas, a Diego y a Jesús, que me dan chance de estos días de descanso y ellos se quedan al frente. Ahorita tengo una paciente, colegas, con un síndrome del túnel del tarso. Híjole, terriblemente
complicada de manejo, ¿no? Una señora ya mayor. Y no, la verdad es que no nos está yendo tan bien. Y también no se frustren, ¿ok? No quiero que o sea, no hay que frustrarnos porque si bien la fisioterapia sabemos que uno es la mejor profesión de todas y dos, eh, ayuda muchísimo a los pacientes, lo vemos, pues no siempre, no todo lo podemos curar. Entonces, pues hay que tener paciencia, hay que contener al paciente, hay que acompañarlo, hay que decirle que tenga paciencia y que todo va a estar bien. Este, y bueno, pues a talonearle, ¿no? A chamear. Vamos a sacar en línea, ya está uno en línea, te puedes escribir, mira, ya te contestaron ahí, ya lo tenemos iniciado esta certificación o híbrido. Gracias a ti, Erika Victoria, ahí está mi teléfono. Erika, la grabación, ahí está, no se subirá al canal de YouTube de Equipos Interferenciales, te dieron el teléfono. Pues bueno, yo creo que ahí la verdad es que vamos bien, ¿no? Tenemos, voy a desanclar un poquito. Ay, no sé cómo le hago aquí, pero bueno. No, bueno, no sé, pero aquí veo que nos reunimos bastantes, ¿no? 49, Fer, Mariana, Nicolás, Francisco, Julisa, Geico, Carla, Aurea León, Eduardo, Sebastián, Marina, María José, Eric, Victoria, Irving, Héctor, el buen pollo, Areli, Ingrid y Elvira María, que son los que alcanzo a leer aquí, con mi adorada Magali. Pues si no hay ningún otro comentario ni nada, chicos, eh, así pasa, Sebastián, ni modo, no te frustres, ¿no? A esta no la han operado, pero bueno, vamos a intentarle. Ya le puse de todo, man. Menos ondas de choque, obviamente. Aquí tratamientos, no sé qué tanto. Yo no sé bien sobre neuromodulación, no la criticaría, pero pues, a lo mejor intentar con una neuromodulación o con una infiltración, ¿no? Y ni modo, Sebastián, a veces así pasa, a veces pues no nos salen las cosas como planeamos. También hay que, fíjense que me gustaría hacer un webinar o una sesión sobre las cosas que no han salido bien y lo vamos a hacer. Mi querida Maga, para el siguiente webinar que tenemos, Maga, hay que proponer esto, las cosas que no salen bien y que cómo Sí, claro que se sí, Andy. resolvieran. ¿No? Muy bien. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola. Hola, bueno, habla Eduardo Valdés de Culiacán, Sinaloa. Es un gusto escucharte y ver que estás bien. Bueno, en el abordaje genial, me encantó cómo abordamos el origen del seno y cómo combinas la combinación, bueno, sí, del túnel, del tarso. Y ahorita que mencionaba sobre los pacientes que básicamente nada más vemos que no camina mucho de la mano, 3 pasos adelante, 2 para atrás. También estaba ahorita divagando sobre todas las cuestiones de radiculopatías, cómo empieza una hipoactividad en esa zona, ya que sabemos que se alojan los dermatomas también de las zonas lumbares, pero cómo empieza la hipoactividad a generar realmente una inflamación en el seno. Y también, por ende, yo en algunos casos he utilizado pues también una cuestión de actividad de corrientes eléctricas, en este caso la electroterapia, desde la zona lumbar y por mucha conciencia hacerle hincapié al paciente sobre muchos factores como los tiempos de descanso, dependiendo de su trabajo, que son factores que van a ayudarnos, ¿no? Correctamente. Eduardo, perdón si te interrumpí. Encantado de que estés acá, Eduardo.
Y esto que acabas de comentar es algo súper certero, me parece tu comentario súper atinado, porque fíjate que leyendo de esto, y creo que es la nueva tendencia, chicos, hablaban de la electromiografía, Eduardo, electromiografía para seno del tarso, o sea, olvídate del túnel del tarso, sino para el seno. Y yo decía, ay, cabrón, una electromiografía para una cavidad, para un tejido adiposo, y siguiendo estudiando esto, pues creo que la tendencia, sobre todo para los fitness terapeutas, para los terapeutas que trabajan mucho con ejercicio y que nos debe de servir a todos como un recordatorio de que hay que hacer un buen análisis, es ver qué tan hipoactivos o qué tan hiperactivos están ciertos grupos musculares que pueden alterar la biomecánica. Esta es una rama relativamente nueva, Eduardo, pero bueno, uno, lo que decías de la educación del paciente muy bien, y dos, pues también ver la hipoactividad, o sea, creo que la parte, fíjate, Electro va a ir hacia hacer muchos análisis con electromiografía de superficie, ¿no? Ya los están haciendo, es algo de lo que a mí me gustaría empaparme, que si bien no es tan precisa como para decirte, oye, el nervio trae esta lesión, ¿no? Como una electromiografía puramente de aguja, pero creo que una electromiografía de superficie a nosotros como oficios sí va a ser un instrumento clínico de mucho valor, porque nos va a decir qué músculos están en mi paciente con hipo o hiperactividad, haciendo referencia a lo que comentabas, Eduardo. Y yo tengo un tema un lema, no un tema, un lema que a todo el mundo le da risa, ¿no? De repente estamos tratando todo en la periferia y luego les digo, si algo no mejora, vete a las raíces, vete a columna, porque los chingados nervios pueden hacer lo que se les dé la gana, ¿no? O sea, nos pueden generar sintomatología que nos haga pensar así como muy de libro en cierta patología y resulta que todo viene desde las raíces. Así es que, Eduardo, te agradezco mucho la intervención y el comentario y qué bueno que estás acá. Saludos hasta Culiacán. El fin de semana estuve en Mazatlán y deseo de todo corazón para nuestros colegas. Yo soy hijo adoptivo de, de los sinaloenses, ¿no? Estoy pues triste por la situación en la que está ahorita Culiacán, sobre todo con gente tan linda, con gente que hace mucho por la fisioterapia. Estuve en Mazatlán, me trataron muy bien y espero pronto, Eduardo, estar ahí en Culiacán, echarnos unos buenos tacos de asada, unos aguachiles y reunirnos allá con unas buenas cervecitas frías. Hoy tengo que estar con cafecito porque ando como gripiento, pero gracias, Eduardo, y te mando un abrazo hasta allá. Gracias igualmente. Muy bien. Colegas, nadie tiene... Buenas noches, Adelante, licenciado. adelante, Una Andrés. pregunta, Dime Andrés, por favor. ¿se le puede hacer alguna consulta en algún momento a su número privado sobre un caso Sí, clínico? sí, claro. Claro que sí me pueden consultar de manera privada, incluso tengo algunos colegas que dicen, Andrés, quiero que me ayudes con este paciente, te lo mando, les digo, no, cuando están cerca, ¿verdad? Obviamente, les Tengo digo, un mira, sí, caso sí, adelante, que pues es de un músculo denervado por un posoperatorio de neurorrafia de nervio cubital. Y he estado ajá, probando la monofásica triangular pulsada, pero la verdad es que no está reaccionando. Ya lleva casi 2 meses de tratamiento. ok, ok, ahí lo que hay que hacer es una curva IT, que eso daría tema para otro webinar. Y si el tratamiento que le estás dando de monofásica triangular, que viene siendo la exponencial, es adecuado, ¿eh?
es adecuado. Ahora, no te desesperes tampoco, hijo, porque si bien nos va y tuvo una neuropraxia, pues eso va a reaccionar de 3 a 6 meses. Si es una axonomesis, se va a ir de 6 a 12 meses. Y si es una neurogmesis, se va a ir de 12, o sea, bueno, hay que hacer una reconstrucción quirúrgica en las neurogmesis y esos pacientes tienen un tiempo de recuperación de 12 hasta 18 meses. Entonces, sé paciente. Si tú no estás cerca de la Ciudad de México, por el Estado de México, con mucho gusto, colega, podemos concertar una videollamada para que hagas primero un electrodiagnóstico. No Sí, quiero sonar, dime. de hecho, justamente apliqué un electrodiagnóstico como en algún webinar lo expuso usted. Y sí, Ah, así me parece que es una axonognesis. ok, pues nos vamos a ir, si es axonomesis, de 6 a 8 meses, perdón, de 6 a 12 meses. Déjame sugerirte que esto es una buena sugerencia para ustedes, colegas. No quiero sonar presuntuoso ni nada, ¿no? Pero la verdad es que tenemos mucha experiencia y somos, ¿no? Me cae regordo hablar en primera persona, en el yo-yo, ¿no? Pero sí estamos muy cabrones para manejo de lesión de nervio periférico. Ya tenemos mucha experiencia en esto. Nos ha dado muy buen resultado, chavos, colegas, el uso de la electroestimulación, pero apoyada o con el láser de alta potencia, que si no lo tienes no te preocupes, y la corriente pulsada de alto voltaje, amigo, pero con polaridad negativa. El mismo protocolo que pusimos, que tomaron foto ahí de 80, 120, pero en vez de que le pongas polaridad positiva, ponlo en polaridad negativa. Entonces vamos a suponer que es una neurorrafia y tú sospechas que, no sé, la lesión del nervio está más o menos a este nivel o por acá, pues tú pones tus electrodos, amigo, para que la corriente pase a través del lugar donde quieres regenerar al nervio. O sea, vamos a suponer que aquí está, donde está el extensible de mi reloj, ahí está la lesión del nervio. Tú haz que la corriente pulsada de alto voltaje con polaridad negativa pase por ahí y déjasela 20 minutos, ¿eh? Obviamente, pues puede tener alteración sensitiva y a lo mejor te va a decir, oye, no siento la corriente. Bueno, pues sube la intensidad a nivel motor y luego disminuye la intensidad. Desapareciendo la contracción, tú y yo sabemos que está a nivel sensitivo. Inténtalo así y me puedes escribir por privado también con mucho gusto. Solamente te pediría que fuera a partir del sábado, porque ahorita todavía estoy gozando en las vacaciones, voy a estar todavía acá un día más y regresamos el viernes, primero Dios, a casita a seguir chambeando. Claro que sí, muchas gracias y éxito, en serio. Hasta luego, Andrés. Gracias, igualmente, éxito también para ti. Muy bien, bueno, colegas, pues si no tenemos ninguna otra duda o ningún otro comentario, échenle ahí por la señal corazoncitos y un aplauso grande a mi Magali, que gracias, Chaparra, que no te estoy viendo, pero sabes que te quiero mucho y que esto es gracias en parte a tu responsabilidad y que nunca me fallas, aunque ahora me dejaste un poco, Perdóname, no me Andy. contestabas, pero hijo mata todo. Así es que desde acá, desde Valle de Bravo, mi querida Maga, todo mi respeto y sabes que te quiero mucho. No lo saben ustedes, colegas, pero Maga y yo ya tenemos muchos años trabajando juntos. Ella ha conocido mis mejores y mis peores días y tiene una paciencia
yo vibro cuando estoy con ella, el cariño que me tiene. Así es que igual para ti, felicidades a tu hija, felicidades a ti como mamá, qué orgullo que veas que los hijos se van logrando. Y colegas a todos, pues darles las gracias de verdad, de todo corazón, que están acá, que estas reuniones siguen siendo pues bastante concurridas, cosa que me da mucho gusto porque creo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy bien, estamos trabajando pues en beneficio de nuestros pacientes, de que mejoren, de hacer una calidad de fisioterapia, pues no solamente humana y con todo este sentido que ya nos identifica, sino pues también metiéndole ciencia. No quiero nombrarlos a cada uno, pero les agradezco muchísimo el tiempo. Mañana vayan a practicar lo que aprendimos hoy. Yo creo que estaré encerrado frente a una chimenea con un tecito de canela o de manzanilla, o a ver de qué se me ocurre. Pero bueno, a todos les agradezco, que Dios los bendiga, que haya muchas bendiciones de trabajo, de salud, de mucho amor, todo el tiempo. Y bueno, los que se conectaron de provincia o fuera del país, también saludos y bendiciones hasta allá. Magali, muchísimas gracias por todo. Te mando un beso, a todos un abrazo, que pasen buenas noches. Gracias, Andy. Igualmente, sigue disfrutando con tu familia tan bonita que tienes. Cuídense mucho. Buenas Bye. noches a todos. Bye.